Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast Hombres Solo de Vida. Mi nombre es Javier y les damos la bienvenida Marcos. ¿Qué onda? En este capítulo vamos a estar hablando de una hermosa historia, un joven que se transformó luego en adulto, en padre, pero entre que sucede todo esto hay una gran historia y es la historia de José. ¿Quién fue José? José es el hijo de Jacob. El José es nombrado como el chico de los sueños, el hombre de los sueños, ¿verdad? Así es, José el soñador. El Conocido soñador. por los niños. Sí. ¿Quién fue José y cuál fue su papel en la Biblia? José fue el hijo número 11 de Jacob. Di, así es. Exacto. También podemos mencionar que era el favorito de Jacob. de su padre, exacto. Exacto. El hijo amado. Yo creo que el punto número 1. ¿Qué, antes de poder avanzar con la historia, qué opinas tú del favoritismo, John? Del favoritismo dentro de la familia, que un padre tenga favoritismo hacia uno de sus hijos. Mira, dentro de la historia de José, conocida justamente como el joven soñador, hay hartos puntos que se destacan y la gente conoce la historia de José justamente por ser José el soñador, por ser José, que también se destaca mucho en la historia de ser el favorito. Como leíamos la historia, una historia bien inspiradora dentro de todo, se ve muchas cosas dentro de la historia de José, pero también lo que marca parte de la historia es justamente el tema de ese gran amor que tenía su padre, Jacob, por José, que en este caso él, por haber sido concebido y es hijo de la mujer que amó mucho, en este caso Jacob, es el hijo, en este caso se podría decir que es el hijo favorito, regalón. Pero si lo pasamos al plano justamente terrenal, el plano en este caso, el tema del favoritismo igual se ve súper mal, porque todos los que somos padres, tenemos hijos, sabemos que no es bueno justamente consentir más a uno, sino que ser equitativo, ser parejo con todos nuestros hijos. ¿Para qué? Para que también haya una buena relación entre ellos, porque ¿qué es lo que causa justamente cuando hay un favoritismo con un hijo? Que se produce mucho problema entre los hermanos. Entonces esta historia justamente habla justamente y nos entrega muchas enseñanzas justamente de lo que pasó en la historia de José. De lo que no debemos muchas veces hacer como padres, que es el favoritismo. Yo creo que los hermanos de José le envidiaban también por este favoritismo. Exactamente, ¿cierto? Sí, porque el favoritismo que tenía Jacob, ¿no es cierto?, con su hijo, esto llevó a que sus hermanos le tuvieran mucha envidia. Fue tanta la envidia que tuvieron sus hermanos que trataron hasta de matarlo. Su padre le regaló, imagínense que su padre le regaló una túnica de colores, ¿verdad? Una túnica hermosa. Y se la rasgaron, la untaron con sangre para mentirle a su padre, porque aquí tenemos también, aquí hay mentira. Aquí hay ¿cuánto se llama? Hay una planeación para eliminar a su hermano, a su hermano que era el preferido, ¿verdad? Por la envidia, y lo que los lleva a ellos a vender a su hermano, el cual su padre, al regalarle una túnica, él va directamente a la cárcel donde le ponen otra túnica, ¿verdad? Y ahí pasa un tiempo y cuando sale de la cárcel le tienen otra túnica preparada, ¿verdad? Que esa túnica representa muchas cosas. La primera, el favoritismo; la segunda, una persona que está prisionera, que le quitan ya el favoritismo ya; y la tercera, ya de una persona grande, ya de un gobernador. Del foso al palacio ocurrieron muchas cosas, y José, la verdad, una de las cosas que ocurrió y desató esta gran envidia fue justamente los sueños, donde él soñaba en grande, pero también muchas veces los sueños que Dios va a poner en tu corazón, en tu vida, van a despertar la envidia de otros, la verdad, pero también es señal de que vas por el camino correcto. O sea, cuando Dios te entrega sueños, cuando Dios te entrega algo a lo que tú vas a lograr, muchas veces tú vas a confiar ese sueño en personas, pero a lo mejor vas a confiar ese sueño en las personas que no son las correctas, Exactamente. en personas incorrectas, y la verdad que puede generar envidia. La envidia puede llegar a causar daño, puede llegar a traer pensamientos que no sean los mejores, y lo peor acá es que muchas veces esos pensamientos no vienen de personas lejanas, sino que vienen de personas cercanas. Pero seguimos avanzando con la historia de José. La verdad que vamos a avanzar rápido, porque esta es una historia muy muy extensa, pero queremos abordarla de la mejor manera. Johnny, ¿a qué edad fue vendido
José? A los 17 años. A los 17 años él fue, en este caso, separado de su hermano. Por lo que ocurrió, hubieron mucho roce él con sus hermanos porque pasó de ser en este caso el hijo que era muy protegido por su padre. Sus hermanos hacían labores, cuidaban las ovejas, y en este caso su papá mantenía a José libre de esos trabajos para cuidarlo. Entonces a los 17 años ya se separó de sus hermanos. Fue la última vez que los vio cuando lo vendieron. Exacto. Cuando pasaron esos mercaderes, dice la Biblia, pasó este grupo de mercaderes y le vendieron por 20 monedas. Y José, literalmente, ese José que no hacía trabajo que tenía a lo mejor sus manos suaves, blandas, vírgenes, ese José va a tener que trabajar ahora. Y llega al mercado literalmente de esclavos, y es comprado por Potifar, un guardia, ¿verdad? Dice que era un guardia, una persona que tenía un gran grado. Él lo compra a este muchacho y lo lleva a casa, y ve que este muchacho es inteligente. Ve que, bueno, Dios siempre estuvo con él. Desde que lo vendieron, desde que nació, Dios estuvo con él. Era un propósito grande. Había un propósito, exactamente. Y cuando Potifar lo lleva, Dios lo pone, lo pone en gran estima, ¿verdad? Y lo pone en un cargo que Potifar queda a cargo de la casa. O sea, José queda a cargo de la casa de Potifar. Un cargo importante. De salir ya de la esclavitud, de encadenado, y ya lo tienen ya en algo importante. Así es. Sin embargo, en la casa de Potifar es que José fue tentado. Y acá nosotros como hombres, y ustedes también que van a estar viendo como hombres, saben cuál es la mayor, o una de las mayores tentaciones como hombre. La mujer de Potifar intentó literalmente seducir a José. Y acá yo me voy a la palabra, porque aquí como hombres nosotros siempre tenemos que llevar a nuestra familia la palabra. Y la palabra nos dice: huye de la tentación. Que es justamente lo que hizo José, ¿cierto? ¿Verdad? No dice intenta resistir la tentación. Exacto, no resista, sino que huye. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú, hombre, que estás viendo este episodio del podcast ante la tentación? Huir. Exacto, huir directamente. Tal cual como lo hizo José. Un hombre. Esta huida le costó también, tuvo un costo. Sí. Él huyó de la tentación. 2 años le costó eso. Exacto, tuvo un costo donde él fue a prisión. El proceso, literalmente, yo creo que José en este punto, él decía: wow, estuve vendido, me vendieron mis hermanos, luego tuvo que pasar, y ahora de nuevo caigo en la cárcel. Sin embargo, ahí en la cárcel es donde él interpretó los sueños. O sea, él no solo soñaba al comienzo como cuando estaba con sus padres, cuando él era más joven, ¿cierto? Aquí era más maduro, y aquí él pudo interpretar 2 sueños, uno de un panadero y otro de un copero. Actualmente quiero enfocarme en el copero, porque cuando el copero fue libre, donde él interpretó el sueño del copero, donde el copero fue libre y retornaba nuevamente al palacio del rey. De Faraón. De Faraón, exacto. No del rey, del Faraón. Entonces, José, antes de que saliera, ese copero le dijo: acuérdate de mí. Y pasó un tiempo, pasaron meses. Y el panadero también tuvo un sueño. Y del panadero también, pero el panadero tuvo otra consecuencia. Otro fin. Otra consecuencia. Pasaron 2 años. ¿Qué ocurrió en esos 2 años? Bueno, esos 2 años, él esperó, siendo José íntegro, ¿verdad? Porque él no había cometido nada, ninguna falta. Dios siempre estuvo con él confiando en Dios, nunca perdió la esperanza, siempre tuvo la fe, ¿verdad? Y él esperó, confió en la persona que salió para que le hablara al rey, al faraón. Pero, ¿qué pasó? Que esta persona se olvidó, como a veces puede ocurrir en la vida cotidiana, ¿verdad? A veces confiamos en personas, pero esas personas nos fallan. Así es. Y él, hasta que Faraón tuvo un sueño, dicen, y nadie pudo interpretar el sueño que tuvo Faraón, ¿verdad? Todo su mago, todo lo que tenía era su servicio, nadie le pudo interpretar. Y el hombre estaba desesperado. Pero ahí el copero se acordó. De aquel que había tenido el sueño y que le había hablado de la libertad y que iba a estar atendiendo nuevamente a Faraón, ¿verdad? Así es. Y ahí el sueño,
le dice a Faraón que había un hombre que sabía leer los sueños y que estaba en prisión. Y ahí Faraón lo manda a buscar y José le interpreta el sueño del cual el Faraón había soñado. Así es. Vemos que el proceso de Dios no destruye, sino que te depura, por así decirlo, te prepara para poder llegar a ese gran destino, que en este caso era que José literalmente salvó a Egipto, y no solamente a Egipto, A su pueblo. También a su pueblo. Vemos que luego de que él llegara a interpretar el sueño del faraón, él llegó a ser el segundo al mando. Pero un verdadero líder no usa su poder, por así decirlo, para exaltarse, sino que él usa su poder para poder servir. Y así fue como hizo José, ya que en algún momento de la historia se reencontró con sus hermanos. ¿Pudiéramos contar una parte de ello? ¿Jonathan? ¿Preguntarla? Bueno, sí, la verdad es que la historia de José es una historia larga, bien bonita igual dentro de todo, pero él nunca perdió la fe en el Señor, pasó por tanta, o sea, de haber sido un joven que tenía, en este caso, libre de responsabilidades, libre de trabajos, de haber sido un niño, porque era un niño, al haber pasado al ser vendido, después al haber pasado al estar en la cárcel, y después ya ser estar con el faraón de gobernador. Es un proceso súper largo, pero él nunca perdió la fe y siempre fue obediente, de haber pasado por tantas cosas. Y justamente quería hablar de cuando él se reencontró con su familia, ya cuando, en este caso en Egipto, él estaba a cargo de todo lo que eran las provisiones, y a cargo porque él, como interpretó los sueños, había mucha gente que estaba pasando hambre en diferentes países y iban todos a Egipto, porque Egipto tenía alimento, tenía mucho alimento. Entonces, dentro de toda la gente que pasaba a buscar comida, él vio un momento cuando llegaron su familia y sus hermanos, y ahí ellos no lo reconocieron. Exacto. Ellos no lo reconocieron al verlo como un egipcio, comportándose como un egipcio, pero él era José. Y él, claro, él vio a su hermano y lloró. Él se sintió mal al verlo. Y bueno, dentro de todo él les pasó el alimento y preguntó por su hermano menor también. Quería saber también si el papá estaba vivo. Y la verdad es que es bien emotivo. Justamente otra persona podría reaccionar distinto, pero él era especial. Él era una persona muy especial. 13 años habían pasado cuando él de la cárcel a ser gobernador. Pero ahí vemos que él podía ser otro, que podía haber tomado venganza, ¿no es cierto? Claro. Podía haberse vengado de sus hermanos, de aquellos que lo vendieron, de aquellos que no dejaron ver a su padre, todo el tiempo que le robaron. Porque si tú, llevando a la vida de ahora, ¿verdad? Si tú eres el regalón de la casa, ¿verdad? Y tus hermanos te venden, y tú no puedes ver a tu padre, no estás en las comunidades, te mandan a prisión. Yo creo que cualquier persona querría vengarse, querría tomar determinaciones grandes y a la gente, castigar a esa gente que le hizo daño, ¿verdad? Él no teniendo nada, o sea, nada contra sus hermanos, él solamente era un muchacho nomás que era el regalón del papá nomás, que él hacía lo que su padre quería que hiciera nomás, era confortar a su padre. El Señor dice, la venganza es mía, el Señor lo dice. El perdón no borra el pasado, pero yo creo que vamos a quedar todos en un acuerdo en que el perdón sale del corazón para poder construir el futuro. O sea, el perdón no va a poder borrar a lo mejor todo lo que pasó, pero todo el daño. Exacto, pero sí va a sanar el corazón para, ¿sabes qué? De aquí en adelante todo va a ser distinto. Yo creo que esta historia, la historia de José, donde él, tal como mencionaba Jonathan, él podía tener otra actitud cuando vio a su hermano. Totalmente. Sin embargo, él dio la provisión, él los perdonó, y por sobre todas las cosas, yo creo que lo más lindo que él en ningún momento buscó la venganza. En Génesis 50:20 dice lo siguiente: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Incluso más adelante dice, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Qué importante
Yo creo que acá, con sabiduría, con humildad y con una visión, literalmente, José no se olvidó nunca de su propósito, nunca dejó de soñar. O sea, él, a pesar de todo el mal que le hicieron sus hermanos, donde lo vendieron a los 17 años, pasaron 13 años donde de esos 13 años pasaron tantas cosas, pero sin embargo, su corazón no fue contaminado, sino que al contrario, se mantuvo bien, perdonó. Mencionábamos recién que una frase súper importante que es que el perdón no borra el pasado, pero sana el corazón para poder construir el futuro. Yo creo que José, siendo muy humilde, José mostró literalmente esa madurez que nosotros necesitamos muchas veces de tener como hombres. Como hombres nosotros necesitamos poder tener esa madurez necesaria, incluso esa madurez espiritual que precede al liderazgo. Nosotros necesitamos poder ser líderes de nuestra familia, necesitamos poder ser líderes de nuestros hijos, líderes de nuestras esposas. ¿Y por qué líderes? ¿Por qué tenemos que, nosotros como hombres, tenemos que ser líderes? ¿Por qué el líder no presiona? Porque el líder predica con el ejemplo, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos poder ser ese José también dentro de la familia, ese José que no juzga, ese José que no apunta con el dedo, sino que ese José que no tiene rencor. Exacto, que no tiene rencor y por sobre todas las cosas perdona. Perdona. Y ese perdón literalmente es que cuando tú perdonas, literalmente es que quiebras algo y comienzas a construir algo nuevo. Y eso yo creo que es una de las cosas más maravillosas. José los perdonó, José le dio una gran lección. Exacto, le dio la provisión no solamente a ellos, sino que también a su familia completa. Porque de repente hoy en día se ve como que está un poco perdido o es muy escaso lo que es el perdón. Gente se equivoca, gente daña, pero carecen del perdón. Carecen de perdonar. Buscan la venganza. Claro. Y ahí José en este caso nos da una gran lección del proceso completo que él vivió, de haber sido niño, de haber estado en este caso con su hermano, de todos los procesos que él pasó, desde pasar por ser vendido, estar en la cárcel, después en este caso pasar a estar con el faraón. Entonces uno lee la historia completa y en ningún momento se ve él como persona reclamándole al Señor que por qué estoy aquí en este momento, porque tú lo permitiste, sino que él siempre tranquilo y con confianza de que todo al final estaba ocurriendo por algo, porque hay un gran propósito, y después se ve reflejado cuando él ya está en un puesto de honra y él puede volver a ver a su familia, que hay una gran bendición. Una gran bendición. Porque a lo mejor otro dice, si el desenlace, imagínate, él cuando ya estaba a cargo y venían de muchos países a buscar alimentos, imagínate que él estaba a cargo de todo eso y en ningún día haber visto a su familia, y a lo mejor él mismo haber pensado que quizás murieron y todo, pero el Señor le entregó esa gran bendición de poder volver a abrazarse con su familia, de poder volver a ver a su padre, a su hermano pequeño, de poder abrazar a su padre, de poder volver a abrazarlo. Yo creo que un hombre literalmente se tiene que mover por la restauración, no por el rencor. Y por sobre todas las cosas, yo creo que el perdón muchas veces se hace ver como que el perdón es una debilidad. Pero yo creo que el perdón literalmente es de hombría. Poder. Sana. El perdón igual yo creo que hay poder en el perdón, porque el perdón rompe cosas. Yo creo que en el fondo la inmadurez muchas veces te lleva al rencor, pero si tú eres alguien maduro, y por cierto que necesitamos, si tú no estás viendo, necesitas ser un hombre maduro, el perdón y la restauración es lo que en el fondo te va a llevar a esa madurez. Ahora yo creo que también hay una diferencia entre el perdón y el perdón de corazón. Ahora, una gran enseñanza también nos da José, ¿verdad? En creer en los sueños, en tener sueños y alcanzarlo, porque el Señor nos da sueños, ¿verdad? Y hay con propósito. Entonces lo que nos enseña José es no perder los sueños, no perder el propósito que hay en ese sueño. O sea, si tenemos sueños, confiar en Dios y alcanzar esos sueños, luchar por esos sueños, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante, tenemos que perseverar. Este hombre estuvo preso, fue vendido por sus hermanos, lo iban a matar, pero mira dónde lo lleva Dios. A veces nuestros sueños, a veces cuando el Señor nos muestra sueños, quizás vamos a tener que pasar, no como pasó José, vamos a pasar dificultades, tormentas, pero el Señor tiene la respuesta a todo esto, el Señor tiene la salida y tenemos que confiar. Quizás ahora muchos
de los que están escuchando tienen sueños, grandes sueños, anhelos, que quizás desde pequeño y encuentran imposible eso, encuentran que es inalcanzable, pero no, el Señor nos invita a creer, a confiar y a soñar en grande. O sea, todo lo que pidamos, la palabra dice, todo lo que pidamos en su nombre, dice que lo podemos tener. Entonces ahí es cuando nos enseña a dar un paso de fe, así como José dio un paso de fe, siguió adelante y nunca él nunca se quejó, él nunca dijo una mala palabra al Señor, nunca levantó una blasfemia al Señor. Él solamente cayó, confió, esperó en su momento y el Señor lo bendijo grandemente al traerle su familia, ¿verdad? Y él pudo lograr tener su familia también, a sus hijos, enseñarle, y sus hijos ver a sus abuelos. Yo creo que el mayor regalo de un niño es conocer a su abuelo, sus antepasados. Así que el Señor nos entrega, nos da pero unas claves importantes aquí, una enseñanza grandísima, tremenda de José, ¿verdad? Así es. Yo creo que el proceso, todo lo que pasó, que no fue menor. Muchas veces nosotros pasamos cosas mucho más bajas y nos sentimos muchas veces muy dolidos, pensando que todo el proceso en el fondo fue parte del propósito. Dios está trabajando incluso de maneras que nosotros no lo esperamos y no lo imaginamos y por sobre todo no las entendemos. Pero sin embargo la fidelidad, la pureza, el perdón es que literalmente le abrieron las puertas a José. Y no importa dónde tú estés ahora, déjame decirte una cosa, es que si tú permaneces fiel, Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Y yo creo que eso también es para nosotros. Si nosotros somos fieles, Él va a ser justo y va a cumplir literalmente las promesas que Él ha puesto en nuestras vidas. No va a ser en el tiempo que uno espera de repente, pero en los tiempos de Él. Los tiempos de Él son perfectos. No hay que ser impaciente. El hombre que no se rinde se convierte en el hombre que Dios le da. Yo creo que por sobre todas las cosas, como hombres, nosotros no nos podemos rendir. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor hoy te sientes como el José del Pozo, como a lo mejor hoy te sientes tú como el José traicionado, a lo mejor otro como el José olvidado, a lo mejor otro como el José que fue acusado injustamente, pero ¿sabes qué? Dios estuvo con José en la prisión, Dios estuvo con José en el pozo, Dios estuvo con José mientras él a lo mejor pensaba que su hermano lo habían olvidado, y Dios está con nosotros en todo el proceso. No abandonen los sueños, porque Dios también, déjame decirte que Dios obra en el silencio. Y vuelvo a repetir esta frase que dice: el hombre que no se rinde se convierte en el hombre que Dios levanta. Levántate. Si a lo mejor te sientes que estás en el suelo, levántate. Es tiempo que tú te levantes. ¿Sabes qué? Porque el hombre que no se rinde va a ser el hombre que Dios levanta. Dile al Señor: en esta hora extiendo mi mano por fe, y yo sé que tú vas a tomar mi mano y que me vas a levantar. Y que a lo mejor ahora yo estoy en el pozo, a lo mejor ahora yo fui traicionado, a lo mejor fui olvidado, estoy en la cárcel, a lo mejor justamente fui acusado. Pero todo es parte de un proceso. Y ahí cuando tú entiendes que todo es parte de un proceso y hay una promesa al final, la verdad que todo cambia. Cuando tú entiendes que todo lo que estás pasando es que te va a llevar al lugar donde Dios realmente quiere posicionar, claro. También nosotros muchas veces no lo sabemos, no lo entendemos, pero también dejemos que Dios haga su obra. Claro, que Dios también se glorifique en esas cosas. Y por sobre todas las cosas, no deje de soñar. Yo creo que esa es la invitación a lo que nos lleva a la oración, ¿cierto? Dios siempre puso la paz en José. A pesar de todo lo que pasó, Dios siempre puso la paz. Ahora, pues que tú puedas tener bienes, puedas tener mucho dinero, todo, pero si tú no tienes paz, tienes que preocuparte. Preocúpate. La paz que tú necesitas es la paz de Dios. Y nadie la da como Él la da, ¿verdad? Así es. Yo creo que es muy importante, Jonathan, no dejar de soñar, ¿verdad? Soñar y transmitir esto a nuestros hijos. Exacto, y ser hombres que prediquemos también con nuestro ejemplo. ¿Tenemos algo que decir al respecto, Jonathan? Lo que puedo decir es que Dios puede usar la adversidad para poder cumplir los planes y bendecir no solo a uno, sino a muchos. Imagínate, Javier, que él, cuando ya pasa todo esto, después él puede ver a su papá, a sus hermanos, cuando ellos volvieron a Egipto después. Él mismo se da cuenta y dice, él perdona a su hermano y les dice que todo esto era plan del Señor, que todo esto fue propósito de Dios y estaba justamente diseñado para que él y su familia no pasaran hambre. ¿Entendió? Sí, es como ahora, todo lo que estamos haciendo nosotros, lo vemos así mismo como lo que estamos haciendo ahora. Todos estos podcasts son propósitos del Señor, que estaban en el corazón del Señor y que solamente nosotros lo que estamos haciendo es su voluntad, es seguir y ser obediente nomás al Señor. Así es. El hombre que no se rinde se convierte en el hombre que Dios levanta. No te rindas,
Puede que no estés pasando en la mejor situación ahora mismo, en este mismo instante, y en donde nos estás viendo, donde nos estás escuchando, puede que no estés en la mejor posición, puede que estés en el pozo, puede que estés en la cárcel, puede que estés huyendo de la tentación, pero donde sea que te encuentres, déjame decirte, el hombre que no se rinde es el hombre que Dios nos levanta, y Dios te va a levantar. Amén. Dios te va a sacar del lugar donde tú estás y Dios te va a llevar a ese propósito. Pero resiste y por sobre todas las cosas, Confía. no te rindes y confía en que Dios va a estar contigo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio número 2. Despidamos, Johnny. Un fuerte abrazo, y lo importante y algo que entrega esta gran historia de José es que hay que tener fe, aguantar los procesos son difíciles, pero siempre entre más difícil en este caso la prueba, sabemos que hay una recompensa grande. Así que un abrazo, Dios te bendiga y muchas bendiciones. Recuerda, Dios es bueno en todo tiempo, Dios es bueno. Solamente está esperando que tú te decidas. Si tú en este momento tú quieres que tienes un problema inmenso o tienes algo que no tiene salida, solamente tienes que rendirte al Señor. Cuéntale tu problema, cuéntale y dile que te ayude. Dios es bueno todo el tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Hombres de fe, con mirada al cielo, caminamos firme aunque sople el viento, verdad y valor en cada herida, somos hombres, soplo de vida.